Hola, bienvenidos a este capítulo 10 del curso avanzado de Arduino. Este video vamos a tratar Pin Change Interruptions, que son interrupciones por cambio de pin. Estas interrupciones son muy similares a lo que ya conocemos como interrupciones, que las vimos en el capítulo pasado de las interrupciones externas, pero son un poco diferentes. En las interrupciones externas nos dimos cuenta que, por ejemplo, el pin 2 y el pin 3, con las denominaciones de interrupción 0 e interrupción 1, podemos controlarlos independientemente para leer sus flancos de bajada, flancos de subida o los dos a la vez. Pero los pin change interruptions son un poco diferentes. Estas se dividen por puertos. Podemos ver aquí en nuestra simulación que tenemos muchas pin change interruptions. Son estas que dicen PC int. Comenzamos en PC int 0 en el puerto B0 y terminamos en PC int 23 en el puerto D7. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta que estas PC int o pin change interruptions pueden funcionar en todos los pines. Es decir, podemos hacer que cualquier pin detecte una interrupción. Estas interrupciones no son independientes, se comparten por puertos. Es decir, a diferencia de las interrupciones externas que podemos controlar independientemente, la int 0 y la int 1, en las PC int controlamos las interrupciones por puertos. Es decir, tenemos una interrupción por todo el puerto B, una interrupción por todo el puerto D y una interrupción por todo el puerto C. En este ejemplo lo que hice fue conectar mi LED al pin PB5, que ya sabemos que es el LED integrado de nuestro Arduino, y conectamos tres botones. Uno a cualquier pin del puerto B, lo conecté al PB0, que sería el pin 8 del Arduino. Uno al puerto D5, que sería el pin 5 del Arduino, que involucra las interrupciones del puerto D. Y otro para leer las interrupciones del puerto C, lo conecté al PC5, que es el analógico 5 del Arduino. Para las interrupciones por cambio de pin tenemos 5 registros principales. El PCICR, que es Pin Change Interrupt Control Register. Con este registro tenemos 3 bits. Y con cada bit podemos habilitar las interrupciones por puerto. Con el bit PCIe 0, si lo ponemos en 1, habilitamos las interrupciones del puerto B. El PCIe 1 habilitamos las interrupciones del puerto C. Y el PCIe 2 habilitamos las interrupciones del puerto D. Después tenemos Pin Change Interrupt Flag Register o PCIFR. Estos ya saben que son bits que están presentes en todas las interrupciones y se ponen en alto cuando se ejecuta la interrupción o cuando se lee como el estado de cambio. En caso de las interrupciones, porque están presentes también en otras partes como en el UART, en el I2C, en varias cosas, pero para las interrupciones son bits que se ponen en 1 automáticamente cuando se lee la interrupción y se ponen en 0 después de ejecutar la rutina de interrupción. Es todo. Bueno, esos son nuestros dos registros principales y después tenemos otros 3 registros que ya completan los 5, que es el PCMSK2, PCMSK1 y PCMSK0. Esto, bueno, como les digo, estas interrupciones funcionan por puerto, pero tenemos una herramienta extra, que es este registro PCMSK 0, 1 y 2, que nos permite como indexar qué interrupciones queremos que funcionen. Es decir, si yo habilito en mi registro PCICR el PCIEO a 1, le estoy diciendo que quiero habilitar las interrupciones del puerto B. Y ahora, si voy a PCMask 0, ya estoy en mi puerto B y aquí puedo poner a 1 cada bit que yo quiera y de esta forma puedo habilitar la interrupción en determinados pines. Es decir, con el ejemplo que les puse, una vez habilitadas las interrupciones del puerto B, puedo habilitar solo la interrupción del pin 8 del Arduino con la interrupción del pin 13 con y así, como solo habilitar interrupciones específicas para que, es como una herramienta para que no a todos nuestros pines les ocurra esto. Bueno, sabiendo esto vamos a comenzar a escribir nuestro código. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar las interrupciones. Con el registro PCICR voy a habilitar los 3, los voy a poner a 1. ¿Por qué? Porque estoy usando un botón en cada puerto para mostrarles que se pueden hacer en diferentes puertos. Voy a ir a mi Atmel Studio, voy a crear un proyecto que lo voy a llamar PCInt con el Atmega 328P. Ok, aquí lo primero que voy a hacer es importar la librería de interrupciones. Y ya sabemos que en nuestra configuración lo que tenemos que hacer es deshabilitar las interrupciones globales y luego las habilito. De esta manera no corremos riesgos de que se nos ejecute una interrupción durante la configuración de nuestras cosas. Lo primero que voy a hacer es poner el puerto B, el pin 13 o el DDB5 como salida para mi LED. Y después voy a establecer mis pines como entradas, los que voy a usar para las lecturas de mis botones. Sería el del puerto B, el PB0. ¿Listo? Ahora, del puerto C
sería el PC5 y del puerto D sería el PD5. Ok, de esta manera ya tengo habilitados mis botones como entradas y mi LED como salida. Ahora voy a configurar las interrupciones. Ya sabemos que con el registro PCICR podemos poner a 1 el bit 0 para habilitar las interrupciones del puerto D, el bit 1 para habilitar las interrupciones del puerto C y el bit 2 para habilitar las interrupciones del puerto D. Miren, como son registros seguidos que están aquí pegaditos, lo que podría hacer es poner a 1 este, luego con un OR poner a 1 este y luego con otro OR poner a 1 este. Pero yo creo que eso es una tarea más larga. Como quiero poner todos a 1, lo que voy a hacer es con mi calculadora binaria, voy a escribir ese número 111 y me dice que este número es 7 en hexadecimal y en decimal. Entonces voy a escribir el número 0x07. Bueno, para entender esto deben de saber o tener la idea de cómo funciona la numeración hexadecimal. La decimal obviamente lo saben porque es como cuentan normalmente. Y tener también idea de los números binarios. Entonces digamos que 0x07 es igual a poner tres unos al final de un byte. Que aquí lo puse en mi calculadora. ¿Ya? Entonces prácticamente es lo que estoy haciendo en esta línea de código. Pues es establecer todos... Lo voy a poner aquí en un comentario. Habilitar las interrupciones en todos los puertos. Ahora, ya que habilité las interrupciones en todos los puertos, no quiero leer todos los pines. Del puerto D solo quiero leer uno, del puerto C también solo quiero leer uno y del puerto B solo quiero leer uno. Para esto vamos a ir a nuestros registros en nuestra hoja de datos. Primero voy a usar PCMask2, que ya sabemos que este es para los PCInt del 23 al 16. Esto lo podemos ver aquí en la simulación. Del 23 al 16 es todo el puerto D. Entonces con este registro voy a configurar el puerto D. Entonces PCMask2 lo que voy a hacer es poner a 1. El de este sería el port D5, que en mi caso, o sea sería también el bit de índice 5, que sería el PCInt 21. Aquí tal cual podemos escribir esto, lo vemos aquí en esto, y si es PCInt 21. ¿Ya vieron? Entonces voy a poner a 1 el PCInt 21. Después de la PCMask 1, voy a poner a 1 el bit. La mask 1 lo que es los puertos C, entonces voy a poner a 1 el PCInt 13. Y por último de la PCMSK 0, también voy a poner a 1, pero en este caso sería el PCInt 0, me parece. Lo veo aquí en la simulación. Sí, PCInt 0. Ok, de esta manera ya habilité todas mis interrupciones. Aquí habilito solo los pines que quiero. Y ya, con eso terminaría mi configuración. Aquí hay una diferencia que vemos de este tipo de interrupciones a las que vimos en el video pasado. Y es que en las interrupciones de hardware o las interrupciones externas, podíamos escoger si queríamos que leyera un flanco de bajada o un flanco de subida, ¿no? Entonces, en estas no podemos hacer esto, pero lo podemos determinar con condiciones dentro de nuestras rutinas de interrupción. Voy a poner ISR, que es Interrupt Service Request. Y primero voy a llamar PCInt 0 vect. Ese es para el PCMask 0. Después tenemos otra Interrupt Service Request, que va a ser para el PCInt 1. PCInt 1 vect. Y finalmente tenemos otra Interrupt Service Request para el PCInt 2 vect. Y listo. Entonces digamos que estas rutinas de interrupción, el PCInt 0 vect, va a ser lo que va como a tener las interrupciones del PCMask 0 o del puerto B, digamos. El PCInt 1 las interrupciones del puerto C y el PCInt 2 las interrupciones del puerto D. Lo que les quería mostrar es que si por ejemplo agarramos interrupciones como de puertos separados, prácticamente estaríamos haciendo uso casi de una interrupción externa como las que vimos en el video pasado, porque cada una tiene una rutina de interrupción diferente. Lo primero que debemos hacer en cada una de las rutinas de interrupción es determinar si hay un flanco de bajada o si hay un flanco de subida. Y ya sabiendo qué flanco es, usar el que queramos usar. Para ello, por ejemplo, en esta PCMask 0 o en la rutina de interrupción del puerto D, yo estoy leyendo, del puerto B digo, yo estoy leyendo el PCInt 0, que sería el puerto 8 o el pin 8 de mi Arduino, digo. Entonces lo que tengo que checar aquí es el estado de ese pin. Si pin B, porque estoy leyendo el puerto B, y 1 en el pin B0, y esto lo desplazo, bueno, 0 espacios, ya les dije que por convención. Entonces,
aquí lo que estoy haciendo es leyendo mi pin 8 de mi Arduino o el PB0. Entonces, si esto me da un 1, imagínense esto, mi rutina de o sea, una interrupción, estas interrupciones se ejecutan en cada cambio ya sea en un flanco de bajada o en un flanco de subida. Entonces se ejecutan en los dos. Yo debo de determinar en qué flanco es el que acaba de detectar. Si yo estaba en un estado bajo, imaginémonos, a ver, les voy a poner una imagen. Imaginémonos que el estado de mi pin está en alto. Cuando se ejecute la primera interrupción, él va a ser porque él bajó abajo. Vaya la redundancia. Y después va a ejecutar otra interrupción y sube, o una interrupción en el flanco de bajada o una interrupción en el flanco de subida. A ver, para yo saber qué interrupción se acaba de ejecutar, lo que tengo que hacer es leer el estado actual de mi pin. Cuando se ejecute un flanco de bajada, por ejemplo, digamos que nuestro pin estaba en alto, se ejecuta el flanco de bajada y en esta parte yo ya entré a mi rutina de interrupción, cuando el pulso ya está en bajo. Si ahora yo leo mi pin, lo voy a leer bajo. Entonces puedo deducir que la rutina de interrupción se llamó en un flanco de bajada. ¿Por qué? Porque estaba en alto, pasó abajo, y cuando pasó abajo yo lo leí y estaba en bajo. ¿Qué quiere decir? Que tuvo que estar en alto para que se llamara la rutina. Espero que a lo mejor sí se haya entendido. Ahora, mi siguiente rutina de interrupción, yo estoy en bajo y se va a ejecutar cuando hay un flanco de subida. Y yo en mi rutina lo primero que voy a hacer es leer el pin, ese pin que hizo ese flanco, y si yo lo leo en alto, significa que para que se haya ejecutado esa rutina, debería de haber un flanco de subida porque lo leí en alto, entonces estaba en 0. Espero que sí, como que se entienda. Lo que quiero decir es que sabiendo el estado actual, nosotros estamos leyendo, digamos que un punto medio de aquí. Podemos decir que nuestra rutina se ejecuta justo en la subida de esto. Entonces después yo leo mi pin, si está en alto, digo que pasó a un flanco de subida. Si es por el contrario, estaba aquí mi pin, se ejecuta mi rutina en este punto y yo leo mi pin aquí, puedo decir que si leo un estado bajo, significa que el pin anteriormente debió estar arriba. Entonces así puedo determinar si hay un flanco de bajada o si hay un flanco de subida. Entonces aquí leo mi pin. Esto es para leerlo en alto. Entonces, si lo leo en alto, significa que hubo un flanco de subida. Y si no, significa que es un flanco de bajada. Entonces, así de fácil yo puedo determinar si es un flanco de subida o un flanco de bajada. Esta misma la voy a copiar acá y la voy a pegar y la voy a pegar. Aquí en este caso en el PCInt 1 lo que estoy leyendo es el puerto C. Entonces voy a leer el puerto C, pin C. Y del pin C, el pin que estoy leyendo es el PC5. Entonces aquí pin C5. Y lo desplazo 5 espacios hacia acá. Y lo desplazo 5 espacios hacia acá. Entonces ya sé que si esto lee un estado alto, significa que hay un flanco de subida. Y si no, que es un flanco de bajada. Aquí en este código, en el PCInt2, lo que estoy leyendo es el PD5. Entonces, estoy leyendo el puerto D. Aquí estoy leyendo el puerto D. El puerto de 5, entonces también lo desplazo 5 espacios hacia la derecha. Si leo un 1 es que fue un flanco de subida y si leo un 0 es que es un flanco de bajada. Entonces con esto ya determiné mis flancos. Digamos que si yo genero mi interrupción con mi botón que está hasta arriba a la izquierda, bueno, el del puerto B, lo que quiero hacer es encender mi LED por un segundo y que se apague. Si se genera una interrupción en el flanco de subida de mi botón del puerto B, que se encienda un delay de 1 milisegundo y que se apague. Para hacer esto ya sabemos que debemos incluir la librería de delay. Y debemos de establecer la frecuencia de nuestro reloj. Ok, por ahora voy a dejar este código hasta aquí. Voy a compilar y vamos a probarlo en nuestra simulación. Ok, algo que me faltó y que ya les dije que es muy importante hacer cuando estamos leyendo pines es siempre tener un estado fijo o un estado neutro, es decir, una resistencia pull-up. Entonces no puse mis resistencias, aquí sí declaré mis pines, entonces voy a poner mis resistencias pull-up. Ok, con estas líneas de código a cada puerto y a cada pin específico le puse su resistencia pull-up. Compilo. Y ahora en mi simulación voy a encender mi código. Vemos que aquí nos sale el cuadrito rojo en todas estas porque le puse la pull-up. Si ahora este es el botón que yo declaré del puerto B, vean puerto B0. Si lo presiono en el flanco de bajada me debe de encender mi LED. Un segundo y se apaga.
Vean que lo presiono. Ah, perdón, es en el flanco de subida. Entonces lo presiono, no se ejecuta nada hasta que lo suelto. Un segundo y se apaga. Vean, lo presiono, no pasa nada. Aquí ya se cambió el cuadrito a azul porque ya lo estoy presionando, pero no se ejecuta nada hasta el flanco de subida. Un segundo y se apaga. Hasta ahí. Ahora vamos a probarlo en el flanco de bajada para que vean que esto sí funciona. Lo único que voy a hacer es sustituir este código que está aquí. Lo voy a borrar y lo voy a poner aquí en el else, en el flanco de bajada. Lo compilo. Voy a ir a mi Proteus, inicio mi simulación y ahora apenas lo presione se va a ejecutar la rutina. Ya ven, se enciende un segundo y se apaga, aunque yo lo siga presionando. Entonces lo voy a presionar rápido para que vean, también se enciende un segundo y se apaga. Entonces ya vimos que funciona el flanco de bajada y el flanco de subida. Voy a probarles que podemos hacer como diferentes acciones dependiendo qué botón se presione. En este caso hicimos que parpadeara durante un segundo. Si vamos a decir en el flanco de bajada, vamos a decir que yo al presionar el pin del puerto C quiero que parpadee. Entonces miren, aquí en mi cuando se ejecuta mi interrupción por parte del puerto C, lo que voy a hacer es que en el flanco de subida me parpadee mi LED 100 veces cada 10 milisegundos. Y para el puerto D, lo único que voy a hacer es que en el flanco de bajada me parpadee mi LED. O sea, me lo cambie de estado, no haga nada más. O sea, no lo parpadea, digo, nada más cambia el estado. Y ok, voy a ejecutar mi código. Vamos a ver que si yo presiono este, sigue ejecutándose lo mismo, se enciende un segundo y se apaga. Si ahora yo presiono el del puerto C y lo suelto porque lo puse en el flanco de subida, vean que parpadea muchas veces y se apaga. ¿Vieron? Flanco de bajada no pasa nada, flanco de subida parpadea muchas veces. Y el otro lo único que hace es en el flanco de bajada, me parece. Sí, cambia el estado. Y ahí se va a quedar. Lo vuelvo a presionar y cambia el estado. Entonces ya vimos que estamos usando las diferentes interrupciones por cambio de pin, detectando su flanco de subida y su flanco de bajada y sabiendo nada más usar el que queremos. Y bueno, podemos ejecutar diferentes tareas, pues porque son como interrupciones todavía diferentes, ¿no? Porque aunque sean por cambio de pin y que sean conjuntas por puertos, estamos usando puertos diferentes. Ahora, voy a mezclar dos pines del mismo puerto para ver cómo podemos hacer esta situación. Ok, acabo de poner un botón que está conectado al PD4, que es a la PCInt 20. Y vamos a hacer que cuando genere esta interrupción se apague el LED y cuando genere esta ya no cambie el estado, sino que se encienda. ¿Cómo podemos detectar de qué pin viene cada interrupción si como que comparten la misma interrupción? Vamos a configurar todo esto. Primero, hay que declarar otra vez como salida este puerto. Entonces aquí declaré el pin 5 y voy a declarar el 4 también, porque es el que acabo de conectar. Después también le pongo su pull up a este. Y listo. Habilitamos las interrupciones de los puertos, se queda igual. Y las interrupciones de los pines, aquí vamos a cambiar porque también queremos habilitar del PCMask 2 la interrupción del PCInt 20. Listo, entonces ya tenemos las interrupciones. ¿Qué va a pasar? Todo lo demás, este que parpadea un segundo se queda igual. El que parpadea muchas veces se queda igual. Porque la interrupción que tiene dos pines es esta, la PCInt 2. Miren, ¿qué va a pasar? Aquí lo que estoy haciendo es detectar el flanco de bajada y el flanco de subida, pero del pin 5. Entonces no estoy detectando el del pin 4. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que hacemos es crear una condición aún más grande que primero me diga de qué pin es la interrupción. Y bueno, para hacer esto tengo que detectar con este if, ya les dije desde qué pin está viniendo esto. Pero para hacer esto necesitamos saber dos cosas. Nuestro estado actual de nuestro puerto y un estado anterior. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una variable. Hasta acá arriba le voy a poner uint8t previous pint D, me parece que es el puerto D, sí. Entonces previous pin D. Entonces voy a nada más crear como mi variable previous pin D. Y aquí en mi main, antes de entrar al void loop, lo que voy a hacer es igualar esta variable previous pin D va a ser igual al pin D. O sea, al pin D. O sea, la lectura de mi pin, de mi puerto D. ¿Ok? Entonces, una vez yo entre a mi rutina de interrupción, lo que voy a hacer es guardar el estado actual de mi puerto B. Este va a ser igual a... Bueno, voy a crear una variable que se va a llamar uint8 actual pin D, que va a ser igual a pin D. ¿Ya? Entonces, apenas entra mi rutina de interrupción, el estado actual de mi puerto lo voy a almacenar en esta variable. Lo siguiente que voy a crear es otra variable uint8t que va a ser el cambio. Y esta va a ser igual a mi previous
FID, pin D, con un operador OR al actual de pin D. ¿Qué es esto? Ya sabemos que el operador OR nos devuelve en 1 las salidas que cuando compara 2 bits, los números que son diferentes. Es decir, cuando yo ejecute mi rutina de interrupción, lo que voy a tener es mi estado previo del puerto D, que es el que, como su estado nato, que lo registré aquí arriba. Y cuando se ejecute mi interrupción, se ejecuta porque un pin cambió. Entonces, cuando cambie ese pin, voy a guardar este nuevo estado del puerto en esta variable y la voy a comparar con el operador XOR con el anterior. Entonces me va a poner en 1 la localización del bit que cambió y todo lo demás me lo deja en 0. Entonces aquí voy a identificar si el cambio es igual a un número binario. Miren, si yo leo, aquí voy a mi hoja de datos. Si yo los pines que quiero leer es del puerto D, el PCMask 2, los que quiero leer es el PCInt 21 y el PCInt 20, que sería 001 00000. O sea, si quiero leer, o sea, si el que ocurrió el cambio fue en el puerto, o sea, en el índice 5, aquí voy a tener un 1. Y si en el que ocurrió el cambio fue en el índice 4, aquí voy a tener un 1. Entonces voy a buscar por las dos condiciones. 0B001 01234. Entonces, aquí si el cambio, o sea, si esta variable cambio es igual a este bit, significa que la interrupción se hizo en el pin 5. En el pin 5 de mi Arduino, que también es el puerto D5 o sea, del microcontrolador. Y en ese caso, lo que voy a hacer es ejecutar una acción ya para mi, o sea, para mi puerto, para mi pin del puerto D5. Entonces, lo primero que hago es detectar si la interrupción la causó el pin 5, y si es así, lo que hago ya es detectar si es un flanco de subida o si es un flanco de bajada. Y aquí le puse que si es un flanco de bajada, lo que quiero hacer es que me prenda mi LED. Digamos que si yo presiono el pin 5 en el flanco de bajada, me enciende mi LED. Y ahora, aquí le podría poner nada más else porque solo tenemos dos situaciones, pero le voy a poner else if para que sepan, cuando tengan más pines, tendrían que seguir comprobando en dónde se hizo el cambio. Voy a copiar esto, aquí le voy a preguntar si el cambio se hizo en con el 1 aquí, o sea 0, 0, 0, 3 ceros y un 1, significa 1, 2, 3 ceros y el 1 está aquí, significa que el cambio fue en el pin 4. Entonces, si el cambio fue en el pin 4, significa que la interrupción fue ocasionada por el pin 4. Y aquí voy a volver a copiar la condición para saber si es un flanco de subida o un flanco de bajada. En esta lo único que tengo que cambiar es el desplazamiento, 4 bits hacia acá, leer el pin de 4 y 4 bits hacia acá. Y lo que voy a hacer en esta ocasión es apagar mi LED. Voy a subir el código. Vamos a ir al Proteus. Voy a ejecutar esto. Y veamos que si yo presiono en el flanco de bajada, parpadea un segundo. O sea, se prende un segundo y se apaga. En el flanco de subida va a parpadear muchas veces. Dijimos que este botón, si yo lo presionaba, se enciende mi LED en el flanco de bajada. Y si yo presiono el nuevo que agregamos, se apaga mi LED también en el flanco de bajada. Y vean que si presiono no se va a encender por más que quiera. Y si presiono ya se prendió, pero no se va a apagar por más que quiera. O sea, solo funcionan para lo que les dije que hicieran. Entonces, ya vieron que sí funciona. O sea, con esto nada más busco, lo único que tengo que hacer es tener un registro de el estado anterior de mi puerto, el estado actual de mi puerto, compararlos, ver en dónde cambió. Y ya sabiendo dónde cambió, puedo ya determinar el flanco de subida y el flanco de bajada para cada pin. Bueno, porque ya sabría de qué pin se ocurrió ese flanco esa interrupción. Entonces, ya sabiendo qué pin la ocurrió, detecto el flanco de bajada, el flanco de subida y ejecuto la que tenga que hacer dependiendo de ese flanco. Pues bueno, creo que este es todo el código. Les digo que estas interrupciones eran un poquito más complejas porque teníamos que buscar por nosotros mismos el flanco de subida, el flanco de bajada, y si hay varias interrupciones en el mismo puerto, pues buscar por nosotros mismos qué pin ocasionó la interrupción. Creo que te da un poquito más de libertad esto de hacer ciertas cosas, pero les digo que las interrupciones por hardware, las interrupciones externas, son mucho más sencillas de manejar y a mí me parecen mucho más eficientes porque te ahorras condiciones que tu microcontrolador no tiene que ejecutar. Simplemente vas directo a lo que tiene que hacer cuando detecte esa interrupción. Entonces digamos que las interrupciones externas son más eficientes en cuanto a
procesamiento porque tienen que ejecutar menos tareas. Y las interrupciones PCInt son un poco más lentas. Pero digo, casi es prácticamente nada una condición. Entonces, pues bueno, este fue todo por el video. Muchas gracias. Aún nos falta bastante. Ya con esto de las interrupciones quedamos cubriendo unos temas bastante importantes y bastante interesantes, que yo sé que ustedes podrían hacer magia con esto. Entonces disfrútenlo y sigan practicando y sigan por su cuenta descubriendo qué más pueden hacer con todo esto que yo les voy enseñando. Ya, como les dije, muchas gracias y hasta luego.